Amén, gloria a Dios, bendiciones, denle like a la campanita, suscríbanse, dejen su comentario. Dios me le bendiga, mi hermano. En esta noche estamos viviendo hechos que habla la Biblia. No sé ustedes, hermanos, pero cuánto sintieron el terremoto, cuánto vieron la arena de Sara, que dicen, vemos que los demonios están tomando lugar aquí en la tierra, multiplicando en la maldad y el pecado, prostituyendo las ciudades santificadas, las iglesias que se han dedicado, han pervertido el evangelio, la sabiduría que había en los hijos de Dios, hoy ya no están. Muchos están muriendo, líderes, pastores, por el miedo. Gente que se dedicaba a orar de noche y de mañana por el pueblo escogido, hoy están padeciendo. Fui a visitar con una hermana de la nueva generación, me invitó a evangelizar, allá fuimos y llegamos a la casa de una mentora y decía, hermano, Dios me ha sustentado, pero ¿cómo puede ser que otros hay que no conocen a Dios les vaya bien y yo que le sirvo a tiempo completo me vaya mal? Claro, me ha sostenido con mi alimento, no me ha descuidado, pero no he progresado. ¿Cómo le pedir un carro? Y otros hermanos tienen carro y yo quiero arrebatar esa bendición y se lo digo. Y sí, tiene razón, mucho tiempo dice ella que se quiere cambiar de casa. ¿Pero por qué? Porque dice que cuando ve algo ella ora y va a su cuarto y se postra a orar. Cuando Dios le muestra algo se pone a orar, a leer la Biblia junto con su hija y no desmayan. Pero vemos que una ciudad que ha estado orando, una hermana o un hermano están siendo atacados y los menos afectados son los del mundo. Porque los del mundo quieren que su alma se pierda en el Seol y por eso los ojos lo tienen cegado. Y vemos que al que oramos para que Dios nos sane, para que Dios limpie la tierra, nos ataca el enemigo porque no está contento orando por el borracho, orando por el drogadicto, orando por el hijo rebelde que se ha ido de casa. Y recibimos esos ataques nosotros y nosotros tenemos que resistir para que nosotros liberemos a esa gente que está perdida y no desmayar. Por eso muchos cristianos están falleciendo dentro de sus casas. Muchos líderes están muriendo porque el enemigo los ha atacado y no han resistido y no ha habido quien lo ayude. Pero sabemos que le va bien más a esa gente que no conoce de Dios que al cristiano, porque estamos bajo ataque en un mundo espiritual. Y Dios me llevaba a Proverbios del 6 al 8, me mostraba las hormigas. Amén. Y la vamos a leer. Vea la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, lo cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara el verano su comida
y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Amén. Perezoso, ¿cuándo has de dormir? Cuando te levantas de tu sueño, un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzaron por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Amén. Dios me mostraba las hormigas, que tenemos que unificarnos, porque ya vienen los días postreros, porque será mayor que la primera, y tu mirada tiene que estar en el galardón, en el cielo, no en la tierra, porque nosotros no nos vamos a llevar nada después de la muerte. Solamente los que cosechamos en vida, y solamente sabemos que Dios nos va a sostener y que vamos a morar una vida eterna con Él. Vamos a orar para que el Señor nos guíe. Padre Celestial, ayúdanos a permanecer en tiempos de tribulación, Padre. Que nosotros permanezcamos en la fe, Padre, y que no ceguemos, Padre. Ayúdanos a liberar, Señor, esta ciudad que está siendo atormentada, Padre, con espíritus inmundos que desechan las obras tuyas, Padre, y que han entorpecido el Evangelio en estos tiempos. Están poniendo leyes para estar avergonzando a tu palabra y a tu respaldando los mandamientos que tú has dado y quebrando todo lo que tú has hecho, Padre, teniéndolo como basura, Señor. Pero yo sé que tú vas a hacer justicia, porque eres un Dios celoso, un Dios de ira y un Dios de amor. Y tu pueblo se ha levantado contra ti. Son muy pocos los que oran, son muy pocos, pero tú vas a levantar a esos caídos en estos tiempos, Padre. Ayúdanos a llegar hasta la meta final, hacia el camino correcto, que es la salvación perfecta en la vida de esta tierra, Señor. Permanezcamos en fe, sea tu nombre, tu gloria y tu Espíritu Santo. Amén. Está muy fuerte. Esta arena son señales de los últimos tiempos, mi hermano. Este terremoto es una señal de que el tiempo se ha acabado en esta tierra. Estamos viviendo tiempos extra por el amor y la misericordia de Dios, pero los demonios se han estado extendiendo, provocando muerte, y el espíritu de muerte se ha levantado en los hogares, y tenemos que resistir y orar y ayunar unos a otros para ser derribado esas paredes demoníacas, esos muros que no nos permiten ver tu gloria y tu honra, Señor. Así como tú guardaste a esos profetas, nosotros guárdanos en el día de la angustia. Amén. Vamos a leer 1 Samuel 1. Nosotros estamos bajo ataque, por eso cuando oramos por una persona nos llueve, y si no somos santos, si no nos santificamos delante de Él, vamos a desmayar. Vemos que Job, cuando tenía la lepra y le quedaban unos minutos para morir, él siguió exaltando el nombre de Dios, porque el diablo había escuchado a Dios que decía: no lo mates, pero él lo enfermó de muerte. Y Job glorificó a Dios, y Dios dijo: ya he visto que mi siervo Job es justo delante de mí. Y el diablo se retiró y le quitó la lepra. ¿Cuántos amén van a resistir al diablo? Y le van a decir: yo con todo esto sirvo al Señor, con todo y estos problemas, con todo y estas circunstancias, con todo y estas muertes que han habido, yo sigo creyendo al Señor. Amén. ¿Cuántos lo dicen hoy en día?
Pero cuando viene la prueba, no aguantamos, hermanos. Nosotros somos llamados para libertar a esos demonios y se vayan de la ciudad. Pero tenemos que guardarnos en santidad, purificándonos día tras día. Y si pecamos, ponerlos delante del Padre para que nos limpie y nos purifique con hisopo. Amén. Vamos a ver el nacimiento de Samuel. Hubo un varón de Rabataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tobú, hijo de Suf, efrateo, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para orar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, y Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día, el que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijo. ¿Cuánto van a sacrificar y van a poner al altar a su familia? ¿Cuánto le van a poner a alabar en el nombre de Jehová? Aquí está mi hijo, aquí está mi hija, te la pongo en tus manos. Haz de ella como tú quieras, Dios. Santifícala, que te honre y te glorifique. Vemos que aquí era una familia que en ese entonces así sucedía y así pasaba en ese tiempo, pero ellos tenían la cobertura de Dios, que tenía 2 mujeres, y Dios lo respaldaba porque él oraba y buscaba la santificación y estar bien de Dios, y Dios lo aprobaba. Pero vemos aquí que Ana, aunque Jehová no le había conseguido tener hijo, se sentía mal porque la esposa, la otra Penina, la celaba, la hacía sentir mal y la irritaba. Y su rival era su enemiga. Vemos que aquí estaba enojada Ana y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? Porque no comes y porque está afligido tu corazón. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Vemos que aquí querían consolar a Ana, su esposo, pero no podía Efraín. Así que Ana se levantó muy decepcionada, pues, porque quería un hijo. Estaba celosa porque el trato no era como la que tenía con Penina. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella, con amargura del alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. O sea, entró en tristeza, en desolación. Vemos que estaba afligida. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Elí era un hombre que estaba guardando el templo, era el vigilante, digamos,
y que estaba viendo la oración de Ana. Entonces, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. ¿Cuántos en el templo, cuando vemos que están orando y están saltando, gritando, hasta muchos de los que son mundanos han grabado y han criticado ese tipo de actos, hasta le han puesto música del mundo secular y se han vuelto famosos? Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. O sea, a veces están orando y el que no conoce critica. Creo que así se han levantado mucho hoy en día, de que Dios está liberando una persona, y en vez de glorificar a Dios, ¿qué hacemos? Insultamos, dicen, esta señora, esta chamaca, ve que le está pasando y se está revolcando porque anda en pecado. Y Dios la anda limpiando porque Dios estaba haciendo el milagro que ella pedía de tener un hijo, y Dios la estaba procesando. Pero Elí decía, está ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Así parecíamos que estamos borrachos, pero es Dios que nos está liberando. Y le tenía que decir a Elí que era a Dios que la estaba purificando porque estaba atribulada. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción hablaba hasta ahora. Pues yo no sé si el esposo era Elí o era Efraín, pero aquí vemos que le decía que era Elí. No tengas a tu sierva por una mujer impía. Entonces Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, hallé tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Cuántas mujeres quieren un hijo hoy en día y Dios le ha cerrado el vientre? Pero ¿cuánto van a perdurar en orar y ayunar para que Dios vea y se agrade y te dé un hijo conforme a la voluntad que Él es? Decirle, este hijo te lo pongo en tus manos, que Él te va a servir, que Él te va a honrar, que tú lo vas a poner como líder dentro de su trabajo, dentro de la iglesia, y no va a ser avergonzado, no va a ser atribulado, sino que tu mano va a estar con Él. ¿Cuántas mujeres se han levantado y cuántos hombres han declarado eso para su familia, para sus hijos? Pero hay que consagrarlo para Dios. Y Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, hallé tu sierva gracia de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Es que las cosas de Dios no añade tristeza. Vamos a sufrir, vamos a padecer, pero Dios nos va a quitar esa tristeza, esa aflicción de los problemas, de las muertes que han sucedido. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcaná se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, Dios dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Si esta mujer Ana no se fuera aferrado a tener un hijo, no hubiera sido David un rey. Samuel no fuera sido rey, no fuera derrotado Goliat, no fuera ido a la casa a buscarlo. Por esa mujer que tuvo fe
en ese día porque su enemiga, que estaba casada con 2 mujeres, estaba atacándola y se puso en oración y nació Samuel. Si no hubiera nacido Samuel, no hubiera existido un David como lo conocemos hoy en día. No hubieran salmos como los que hizo David. Si no hubiera existido Samuel, no había existido el rey Saúl, el rey Esaú. Pero vemos que una mujer aferrada nació Samuel y nació naciones para Israel. Así nosotros nos tenemos que agarrar de Dios para que Dios nos entregue la ciudad en nuestras manos, pero honrando en todo tiempo a Jehová. Vemos que le puso Samuel. Después subió el varón Elcaná con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y quede allá para siempre. Que destetado, o sea, que ya sepa caminar, que ya no necesite de la mamá, que ya pueda tomar en vaso. Prácticamente se lo iba a presentar a Jehová en sacrificio y no como bautismo como los católicos hacen. Se lo iban a presentar a Jehová, un trato entre ellos y Dios. Así nosotros tenemos que orar y pactar con Dios, poner esa mirada en el galardón. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca. Elcana su marido Elcana era el marido de Ana y de Petina. Quédate hasta que lo deteste, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, y todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Dios le dio la victoria, pidió y se le fue concedido a Samuel. Vemos que en el 3 Jesús llama a Samuel, pero eso lo vamos a ver otro día. Vamos a leer Primera de Reyes 3, 19 al 16. Una mujer ferviente que tenía celo y enojo de la señora Petina. Así nosotros tenemos que estar celosos y ponernos a cuenta con Dios, que nos ponga las manos para que nos dé la victoria. Primera Reyes 3:19. Sabiduría y prosperidad de Salomón. Vamos a leer en el 16 hasta el 28. En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ay, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di luz estando con ella en la casa. O sea, aquí tuvo un hijo en su casa, no lo tuvo en un hospital, lo tuvo en su casa. Aconteció al 3er día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas, ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. O sea, dieron luz juntas,
O sea, las dos tuvieron hijo esa misma noche. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Sabemos la calidad de madre que era una de las rameras, ¿no? Que no teniendo cuidado aplastó a su hijo y lo mató. Tiernito el niño. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo. Cambió al niño que ella había matado a su propio hijo, se levantó y lo cambió mientras también la otra estaba durmiendo, y cambió a su hijo muerto y agarró al vivo. Como era tiernito, pues no se iban a dar cuenta, y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Delante del Salomón se estaban peleando enfrente de Salomón. Y el rey entonces dijo: esta dice mi hijo es aquel que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Era una discusión sin fin. Entonces, y dijo el rey: traed una espada, y trajeron al rey una espada. Ya le quería poner fin al rey Salomón ya. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y da la mitad a la una y a la otra mitad a la otra. Iban a cortar la mitad al niño vivo, ¿no? Para que se acabara. Ahí iban a saber quién era su madre verdadera, ¿no? Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo: ah, señor mío, dad a este el niño vivo y no lo matéis. Ya dásela a la otra, total. Prefiero verlo vivo. Total, moramos en la misma casa. ¿Qué distinción va a haber? Pero no lo partas en la mitad. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partirlo. Ya había matado a su propio hijo y ahora quería matar al hijo de la otra. ¿Cómo lo ve? Ahí se veía la calidad de madre que era esa señora, ¿no? Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Ve, aquí no habla de nombre, de distinción. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. ¿Cuántos tienen sabiduría de Dios? ¿Cuántos piden inteligencia a Dios para que todo lo que haga prospera? Que Dios te dé esas habilidades para concluir el día. Vemos que esas mujeres, una verdaderamente amaba a su hijo, pero la otra, viendo haberlo perdido, dijo: ay no, yo quiero hacer crecer a uno aunque no sea el mío, ¿no? Era que se sintiera culpable la otra. Vemos que Ana no tenía hijos y Dios oró. Así nosotros hay que pedir inteligencia y ponernos a cuentas. Vamos a leer Hebreos 11 del 1 al 40. Así es. ¿Y tú qué esperas? ¿Qué ven? Están resentidos las paredes, los pilares de las casas. Otro sacudón, más terremotos que vengan, se va a ir retando las paredes hasta quedar en ruinas totalmente. Muchas casas hoy en día, cuando vienen de terremotos, cayeron.
Claramente Dios nos puede librar de esta condenación, y si así place es para que moremos una eternidad con Él. Vamos a leer del 11 hacia el final, que es hasta el 40. La fe. Vamos a ver qué es la fe y cómo los varones que menciona la Biblia permanecieron viviendo en fe aún no viendo nada. Ellos se atrevieron a seguir adelante hasta que Dios le dio la victoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí nos está diciendo que hay un mundo espiritual que no se veía, pero fue hecho lo que se ve. Si Dios, lo espiritual que no vemos, todo esto fue construido por lo espiritual, porque Dios extendió su mano y Dios puso los cielos y la tierra, puso las estrellas, el firmamento, el sol, puso gente de a caballo, gente, arcángeles, ángeles, querubines alrededor del mundo. Amén. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Así que nosotros no venimos del mono, venimos de Dios. Y sin Él no somos nada, por un soplo de vida. Por la palabra de Dios, de modo que lo que se fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelentes sacrificios que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Aunque Abel fue muerto por Caín, su hermano, por la envidia y el odio de que él mostraba mejores frutos, aún Dios dice que sigue hablando él. Y aún habla, por los frutos que él hacía, él sigue hablando, él sigue teniendo esa revelación justa con Dios. Por eso dice, lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aún en estos tiempos Caín sigue en la voluntad de Dios. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa para que se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así, hermano, así como las hormiguitas preparan el alimento para el día de la lluvia, para que no salgan, tienen su como José, el rey de los sueños, que preparó el trigo para darlo cuando las vacas gordas y las vacas flacas, así como a las hormigas, así hizo Noé. Así preparó todo el campo, sabiendo que Dios le había advertido que venía un gran diluvio y que tenía que salvarse él y toda su familia y toda su casa, porque no se veían los acontecimientos, la destrucción que iba a venir, pero Dios ya le había revelado que iba a ser destruida la ciudad, que iba a ser destruido toda esta tierra, y se puso en marcha. Y como le decían a Abraham, como le decían a Noé, que estaba loco, pero cuando vieron que las peñitas, que las puertas del agua venían e inundaba todo, ay sí, Noé, déjame abrir. Pero Dios le dijo, yo voy a cerrar la puerta del arca.
¿Por qué? Porque sabía que Noé no iba a aguantar, iba a abrir la puerta. Por eso dijo: Dios, yo me encargo de cerrar el arca. Amén. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. A lo mejor tú no sabes para dónde va y yo qué hago acá, pero Dios dice: tú sigue tu camino, que yo te voy a prosperar. Tú sigues caminando, sigues respirando, levántate, haz la obra en mí. Yo te voy a mostrar dónde vas a morar. Aunque Abraham en un principio no sabía a dónde iba, porque esa es la fe en Dios, que Él te va a sacar de esa tribulación, de esa peste destructora. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredores de la misma promesa. O sea, vivían en tiendas que no lo reconocían, que no se sentían perdidos, no estaban comprometidos con una familia, sino eran todos desconocidos. Ahí habitaba Abraham con Isaac, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Yo creo que está hablando de Ismael, quién sabe de quién está. Yo creo que es de Ismael. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero no se arrepintieron y todos fueron muertos. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, lo celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Vemos que allá en el cielo no tiene una ciudad enorme donde van a morar los que aquí fueron perseverantes en la fe. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndoselo dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Porque Dios le había prometido una descendencia a Isaac, y entonces Dios lo estaba probando, porque Abraham no estaba poniendo la mira en Dios, sino en el Hijo. Así que Dios lo probó y fue aprobado, no reprobado, aprobó la prueba de Dios. Porque hay que ser firmes, y Dios nos va a entregar descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. José, el soñador, le entregó el reino de Egipto, fue dominado, ¿no? Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Cuando querían matar a los primogénitos, ¿no? Por la fe Moisés, echó ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Rechazó el reino,
Moisés no quiso nada del reino. Moisés le ofrecieron dinero, carros, le dieron de todo. Él no lo aceptó. Él libró al pueblo de Egipto. Si no fuera existido Moisés, no hubiera gente hoy en día creyendo en Dios, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aún teniéndolo todo, él se rehusó porque creía en Dios, que iba a librar a su pueblo, que él lo iba a sostener y que lo que tenían los egipcios, la hija de Faraón, iba a ser destruido y que lo eterno era Dios, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál es el galardón? Allá en la ciudad eterna. Hay que poner nuestra mirada en el galardón, rechazando toda riqueza, rechazando para liberar de la prostitución, para librar del homicidio, de las violaciones, del hurto, de la violencia. Él rechazó todo eso para librar del pecado a los que estaban esclavos. Él no quería esclavos, él los dio por libertad, siendo azotado junto con el pueblo esclavo, siendo maltratado, desechando todo deleite temporal. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Hay que celebrar la Pascua. Moisés lo hacía para que no lo tocase, para que no murieran los primogénitos de ese entonces, para que el espíritu de muerte no vinieran sobre ellos, porque ellos tenían adivinos, ellos tenían hechiceros que hacían todo eso. Vemos que Moisés extendió la vara y se convirtió en serpiente y mató a las serpientes de los brujos. Así los brujos van a ser caídos hoy en día, serán destruidos con la mano poderosa de Jehová. Hoy se verá la mano extendida y los hechiceros y los brujos no podrán hacer milagros. Van a ser destruidos de la faz de la tierra, porque dirán que fuerte es Jehová y temible es Él. Porque Dios anda con furia destruyendo todo el mal, así como Moisés desechó todo el tesoro que los egipcios tenían y fue vituperado y fue golpeado para liberar un pueblo esclavo. Así nosotros tenemos que hacer hoy en día para exaltar el nombre de Jehová a donde quieramos que vayamos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Porque dice, nosotros podemos hacer los mismos milagros que los cristianos, que los hijos de Dios, pero vemos que fueron ahogados por su propio engaño, de decir vamos a copiar lo que estos hacen, y cayeron ahogados. Ya vemos la película cómo termina. Gente de a caballo, gente de a carro y a caballo fueron destruidos, todos los que tenían. De una noche a la mañana ya no existían reyes por la maldad de ellos. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Aún siendo ramera se salvó esta mujer Rahab. Ella permaneció, creyó en un Dios todopoderoso y entró al reino de los cielos. ¿Cómo puede ser que una prostituta entre en el reino de los cielos? Porque se arrepintió, porque Dios pesa los corazones y sabía que quería hacer lo bueno delante de Dios. Y que más dijo, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas.
que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. A fin de obedecer mejor resurrección, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Vemos que estos hombres creyeron en Dios para las promesas espirituales, para el galardón. Fueron azotados por la fe, por creer en Dios, y permanecieron en fe y fueron al cielo a morar eternamente. Por eso dice en Hebreos 12:14: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno dejase de alcanzar la gracia de Dios, que borrando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellas muchos serán contaminados. No te contamines, mi hermano, porque estamos a punto de morar al cielo. Cristo viene pronto como sonido de trompeta, y la voz que hablaba, los que le oyeron rogaron que no se le hablase más. Así hay que permanecer en la fe, en la mirada, en el galardón. Vemos en el 12, 28 y 29 que dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, porque fue creado lo que no se veía, pero lo que no se veía hay en el cielo. Por eso se ve todas estas cosas que vivimos. Mucha gente, tú no ves la bacteria, tú no ves el microbio, solamente con microscopio ves cómo andan ahí, tienen flagelos y cómo se mueven en el microscopio. Así Dios te dice, no, así soy yo, como el wifi, no se ve, pero ahí está Dios. Ahí existe, te está viendo, y Dios quiere que te arrepientas para heredar lo prometido, para que te dé las naciones, para que tú seas poderoso, toda tu casa y tu familia. Pero tienen que ir a Jehová a hacer lo bueno delante de Él, y no desmayar, y no cegar, y no, tenemos que ser libres para que nosotros recibamos un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hay que tener temor y hay que tener reverencia, hay que respetar la santidad de Dios, las cosas de Dios, las iglesias, y no hacerlas un mercader como las películas de Jesús, que destruyó todo porque pusieron como cueva de serpiente, cueva de leones, la casa de Jehová. Hicieron lo malo, no guardaron la santidad, el temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Vamos a leer ya al final. Ya lo leímos. Vamos a tiempo con Dios. Amén. Vamos a leer tiempo con Dios y oramos y somos despedidos. ¿Ha sido usted purificado espiritualmente? Este es el tiempo para que pida perdón. Se reconcilie si acaso con su esposa, sus hijos o padres. Si está sufriendo las consecuencias del soborno en su trabajo, es el momento en que dependa de Dios y su fidelidad. Si está confiando en amuletos en usted mismo, es momento de renunciar a ello y confiar plenamente en Dios. Confiar nada más en Él, dejar todos los amuletos, dejar todo el horóscopo, que es la figurita,
eso no ayuda en nada, eso no te habla, eso no hace milagro. ¿Qué hace Dios? Quita todos esos amuletos de tu casa, que eso te va a dar salud, que eso te va a dar dinero, eso son cosas de demonios. Deséchalo de tu casa, pídele perdón a Dios, plenamente confía en Él, renuncia a todos esos pactos demoníacos que tiene, que seamos purificados por Dios y podamos así reflejar su gloria. Que la iglesia del Señor dependa más en Dios y sea de influencia en la sociedad. Que usted sea influencia como jefe, como líder. Aquí en la Biblia puso jefes, líderes, naciones, reyes y sacerdotes a los que crean en Él. Pero vemos que todo ha cambiado y tenemos que ponernos en la brecha, porque Dios te va a entregar tus enemigos en tu mano, me dice. Pero tenemos que confiar en Él. Que en Hispanoamérica se termine con todo acto de corrupción. Amén. Vamos a orar para que toda la tierra no haya corrupción. Vemos que se ha multiplicado la maldad, se ha multiplicado la ciencia, y muy pronto, a lo mejor de cada eclipse, va a venir terremotos y tempestades. Pero nosotros estamos agarrados de Jesús Hamashiach, de Jehová de los ejércitos, y no tenemos que parar de hacer lo bien, de hacer lo bueno delante de Dios. Amén. Sea tu Espíritu Santo guiándonos en cada momento, Padre. Perfecciónanos para ponernos como cabeza y no por cola, Padre. Como Samuel, como Abraham, como Moisés, Señor, que tú le diste un liderazgo. Como Ana, que un día se aferró a un hijo y fue rey y gobernó y ayudó a otros, como David. Sin ese varón, si esa mujer no hubiera orado por un hijo, ese varón no hubiera consagrado a David para derrotar a Goliat. No les hubieras dado la victoria, Padre. Tú liberaste al pueblo escogido, Padre. Sea tu Espíritu Santo con nosotros en cada día de nuestra vida, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén. El que bendiga tu nombre será bendito, y el que te maldiga será maldito. Amén. Mientras Israel siga en victoria, nosotros seguimos en esta tierra. Cuando Israel sea destruido, todo el Espíritu Santo se apartará de nosotros, porque los buenos van a ser en el cielo, pero nosotros los que nos quedemos, habrá una oportunidad más de arrepentimiento, pero más dolorosa. Amén. No nos condenemos uno con otro, confiando como a las hormigas en una sola meta, en una sola dirección. Las hormigas van a buscar hojas hacia una dirección, un alimento, el maná, algo específico, a Dios, siempre buscando a Dios, no destruyendo en pecado lo que Dios ha santificado, porque nos viene destrucción repentina. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.